Mi nombre es Diego Morales. 37 años. 12 en la PIP. Hace 3 años era el agente que todos querían tener cerca. El que resolvía casos en 48 horas, el que olía las coartadas falsas antes de que el sospechoso abriera la boca, el que trabajaba hombro con Andasome en las operaciones grandes. Andasome era el cartel, yo era el que hacía que el cartel funcionara. Juntos éramos oro. La gente hablaba de nosotros como si fuéramos una pareja de película. El guapo carismático y el callado que siempre tenía el tiro perfecto. Y entonces llegó el caso más pequeño y más estúpido de mi vida. Un robo menor en el almacén de suministros de la sede central de Ciudad Dorada. Pokéballs de entrenamiento robadas. Unas 40. Valor de mercado. Menos de 15.000 créditos. Nada de legendarios, nada de contrabando internacional, nada que justificara una investigación de campo. Era un trabajito interno. Un empleado descontento o un becario con deudas. Andasome me dijo: Diego, encárgate tú solo. Es rutina. Yo tengo que ir a la rueda de prensa de la detención del Team Plasma remanente en Unova. No tardes, yo dije que sí. Siempre decía que sí a Andasome. Fui al almacén con mi Arcanine fuera de la bola porque el sitio estaba vacío y me apetecía su compañía. Revisé cámaras. Revisé registros de acceso. Revisé huellas. Todo apuntaba a un técnico de mantenimiento de tercer nivel llamado Raúl Méndez. 23 años. Deudas de juego. Acceso nocturno. Coincidencias perfectas. Lo detuve esa misma tarde en su apartamento de alquiler barato en el Distrito Sur. Lo esposé sin resistencia. Le leí sus derechos. Lo metí en el coche patrulla. Y entonces la cagué. En el trayecto al interrogatorio, Raúl empezó a hiperventilar. Decía que no era él, que lo habían obligado, que tenía miedo. Yo pensé que era el típico cuento del pillado. Le dije que se callara y que ya hablaría con el abogado. No le puse el cinturón de seguridad porque era solo un trayecto corto. No revisé si llevaba algo encima porque era un robo de mierda, no un terrorista. En una curva cerrada de la autopista elevada, Raúl se lanzó contra la puerta del copiloto. La puerta se abrió porque yo, idiota, no la había bloqueado electrónicamente. Se tiró. Cayó 15 metros sobre el asfalto. Murió en el acto. Fractura craneal abierta. Hemorragia masiva. La noticia salió en todos los medios regionales. Agente de la PIC provoca suicidio de sospechoso durante traslado. Fotos del cuerpo destrozado. Video granuloso de la cámara de tráfico. Yo saliendo del coche con la cara blanca y las manos temblando. Andasome me llamó esa misma noche desde Unova. No gritó. Solo dijo, con esa voz calmada que usaba cuando estaba decepcionado de verdad: Diego, era un robo de Pokéballs. ¿Cómo coño dejas que un chaval se tire por la ventana? La investigación interna duró 5 semanas. Conclusión: negligencia grave. No abuso de poder. No corrupción. Solo estupidez. Estupidez absoluta. Me quitaron el arma reglamentaria por 6 meses. Me bajaron a archivo y documentación. Me prohibieron cualquier operación de campo indefinidamente. Andasome dejó de llamarme. Los compañeros dejaron de saludarme en los pasillos. Me convertí en el chiste del sótano. El que mató a un ladrón de Pokéballs con una curva mal tomada. Desde entonces bebo todos los días. Al principio era cerveza para quitarme el sabor amargo de la boca. Luego whisky barato porque la cerveza ya no bastaba. Ahora es lo que sea que queme lo suficiente para no pensar. He pasado semanas enteras en la oficina sin salir. Resaca de 3 días, ojos rojos como sangre, manos que tiemblan tanto que apenas puedo teclear los informes. Duermo en el sofá del cuarto de descanso porque no tengo ganas de volver a casa. Mi apartamento huele a cerrado, a ceniza y a vómito seco. Arcanine está en su Pokéball desde hace casi un año. No lo saco porque no soporto que me mire. Porque sé que él aún cree que soy el mismo que lo entrenó, el que le prometió aventuras. Y yo ya no soy esa persona. El 10 de febrero de 2026, a las 23:41, el Pokégear vibró sobre la mesa llena de vasos de plástico y paquetes de tabaco arrugados. Mensaje cifrado. Nivel 3. Traslado inmediato. Ciudad Punta Neva, si no. Presentarse Puerto Ciudad Trigal, 11 de febrero de 2026, 6. Feria Jubileo. Motivo:
La crisis económica de Punta Neva está redundando cada vez más en su población, la situación está cerca de ser insostenible. Firma. Comandante Evos. Debajo, una nota personal que no debería estar ahí. Es lo único que queda en tu expediente que no está marcado como no apto. Hazlo, pide la baja definitiva. No hay tercera opción. Leí el mensaje 5 veces. Luego lo leí en voz alta, con la voz rasposa por el tabaco y el alcohol de la noche. Puto Ansome, murmuré. Aunque él no tuviera nada que ver. Aunque probablemente ni supiera que me habían mandado al culo del mundo. Pero necesitaba odiar a alguien. Y él era lo más fácil. Saqué el revólver del cajón. El 38 que me devolvieron hace 2 meses con una nota que decía uso exclusivo administrativo. Abrí el tambor. Una bala. Solo una. La que siempre dejo ahí como recordatorio. Giré. Cerré. Apoyé el cañón en la sien. El metal estaba frío y pegajoso por el sudor de mis dedos. Miré la Pokéball sobre la mesa. Pensé en Arcanine saliendo solo, olfateando mi cadáver, lamiéndome la cara como si pudiera despertarme. Pensé en cómo aullaría hasta que viniera alguien del turno de noche y lo encerrara en una jaula de contención. Bajé el arma. La dejé caer sobre la mesa con un ruido sordo. Fui al armario. Saqué la botella de whisky que había comprado esa misma tarde. Quedaba un tercio. Me la bebía a morro. Quemaba como si me estuvieran echando gasolina en la garganta. Tosí hasta que me dolieron las costillas. Vomité en la papelera sin moverme del sitio. Me limpié la boca con la manga del abrigo. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Metí el revólver en la funda de hombro. Guardé 3 cargadores en los bolsillos. Cogí la Pokéball y me la metí en el bolsillo interior, contra el pecho. Salí de la oficina sin apagar la luz. El pasillo estaba desierto. El ascensor olía a desinfectante barato. Bajé al vestíbulo. El guardia de seguridad me miró un segundo más de lo normal. No dijo nada. Solo asintió, como si supiera que esta vez no era una de las muchas noches que salía borracho a caminar. Afuera nevaba. Caminé hasta la parada de metro más cercana. Me senté en un banco helado. Saqué la Pokéball otra vez. La apreté entre los dedos hasta que me dolieron los nudillos. Perdóname, amigo, susurré. Pero si voy a pudrirme en ese agujero de hielo, al menos que sea contigo dentro. No la abrí. El tren llegó. Subí. Me senté en un vagón vacío. Cerré los ojos. Y por primera vez en 3 años sentí algo parecido al alivio. Porque ya no había nada más que perder. Ciudad Punta Neva me esperaba. El ferry Aurora Borealis zarpó a las 6:12, 6 minutos tarde porque el capitán estaba discutiendo con un mecánico por radio sobre una fuga en el motor de babor. Me quedé en la cubierta trasera, apoyado en la barandilla oxidada, con el viento cortándome la cara como cuchillas heladas. El mar no estaba bravo. Estaba muerto. Gris plomo, sin olas, solo un balanceo lento y nauseabundo que hacía que el estómago se me subiera a la garganta cada pocos minutos. Arcanine seguía dentro de la Pokéball. No la abrí. No podía. Si lo sacaba ahora, vería el frío y me miraría como diciendo ¿por qué me trajiste aquí? Y yo no tenía respuesta. El whisky de la noche anterior aún me quemaba el esófago. Saqué la petaca que llevaba en el bolsillo interior del abrigo, la que había llenado antes de salir de la oficina, y di un trago corto. Sabía a metal y a derrota. Tosí. Escupí por la borda. El mar se tragó mi saliva sin inmutarse. Miré el horizonte. Nada. Solo niebla y más gris. El ferry tardaría 12 horas hasta Jubileo. Desde allí, un autobús destartalado hasta Ciudad Punta Neva. O lo que quedaba de ella. El expediente que me habían mandado era escueto. No había asesinatos. Aún no. Solo aumento significativo de incidentes relacionados con violencia doméstica, autolesiones y desapariciones menores en contexto de crisis socioeconómica extrema. La PIB lo llamaba evaluación de riesgo anómalo. Traducción. Ve a ese agujero helado y asegúrate de que la gente no empiece a matarse entre sí de formas que salgan en las noticias interregionales. Porque si la prensa llegaba, el presupuesto de la PIB en sí no se iba a la mierda. Y nadie quería eso. Me senté en un banco de metal helado. Saqué el expediente otra vez. Fotosatélite de Punta Neva. Un puñado de casas bajas apiñadas contra una colina negra, minas abandonadas al norte, el altar de los Regis al fondo como un dedo acusador. Población oficial.
1847 habitantes. Población real estimada, menos de 1000. El resto se había ido o simplemente dejó de contar. Leí los informes adjuntos de los últimos 6 meses. Cosechas fallidas 4 años seguidos. El permafrost subió. Las patatas se pudrían bajo tierra antes de madurar. Las bayas silvestres se congelaban en las ramas. Los Pokémon de tipo hielo, Snorunt, Swinub, Glalie, se volvieron agresivos, atacaban a los niños que se acercaban demasiado a las rutas. Los mineros perdieron el trabajo cuando la compañía cerró las vetas de hierro. El subsidio regional llegó tarde 3 veces. Y cuando llegó, ya no alcanzaba ni para vodka de garrafa. La gente empezó a beber. Mucho. Peor. Empezó a beber para olvidar que ya no había nada que olvidar. Había estadísticas que daban asco. Consumo de alcohol per cápita. 4,7 veces la media nacional de Sinó. Casos de hipotermia por embriaguez. 214 en los últimos 18 meses. 87 fatales. Suicidios declarados. 41. No declarados. Nadie sabe. Violencia intrafamiliar. Triplicada. Abandonos de Pokémon. Los que no podían alimentarlos los soltaban en la nieve. Muchos morían. Otros se volvían salvajes y peligrosos. Y en medio de todo eso, el altar de los regis. Los lugareños seguían yendo. Algunos a rezar. La mayoría a emborracharse en grupo porque el viento no llegaba tan fuerte allí. Porque era el único sitio donde aún se sentía que había algo más grande que su propia miseria. Cerré el expediente. Di otro trago. Pensé, peor que ahora no voy a estar. Me equivoqué. El ferry llegó a Jubileo a las 18:23, con 2 horas de retraso por una tormenta de nieve que apareció de la nada. Bajé con las piernas entumecidas. El puerto era un muelle de madera podrida y contenedores oxidados. Un autobús amarillo viejo esperaba, con el motor encendido y humo negro saliendo por el tubo de escape. El conductor, un tipo con gorro de lana y barba congelada, me miró de arriba abajo. Punta Neva. Asentí. Suba. Último viaje del día. Si no llega hoy, duerme en la estación y reza para que no se congele. Subí. Solo había 3 pasajeros más. Una mujer mayor con un delivid en el regazo que no paraba de temblar, un chaval de unos 20 años con auriculares y mirada vacía, y un hombre de mediana edad que olía alcohol desde 3 asientos de distancia. El autobús arrancó con un rugido asmático. La carretera era una pista de hielo negro. El conductor conducía despacio, con las luces largas encendidas. De vez en cuando se oía el crujido de la nieve bajo las ruedas. Nadie hablaba. Saqué la Pokéball otra vez. La apreté en la mano hasta que me dolieron los nudillos. Solo un poco más, amigo, murmuré. Solo un poco más y te saco. Te lo juro. Mentira. No lo saqué. Llegamos a Ciudad Punta Neva a las 22:47. El cartel de bienvenida estaba torcido, medio tapado por nieve. Decía: Ciudad Punta Neva, bienvenidos al corazón de Sinó. Alguien había rayado debajo con spray rojo. Corazón de mierda. Bajé del autobús. El frío me golpeó como un puñetazo en la cara. No era solo frío. Era vacío. El aire olía a humo de estufas mal ventiladas, alcohol rancio y algo más. Desesperación pura, como si el pueblo entero estuviera sudando miedo. La comisaría era un contenedor metálico con una luz fluorescente parpadeante. Dentro me esperaba Boris, el oficial local. Gordo, barba de 3 días, ojos inyectados. Me miró como si yo fuera el último clavo en su ataúd. Agente Morales, dijo sin levantarse. Bienvenido al infierno congelado. Tu oficina es la de al lado. La estufa funciona cuando le da la gana. El baño huele a muerto, pero es lo que hay. Me dio una llave. Me señaló un pasillo oscuro. Entré en mi oficina. Una mesa coja, un ordenador de hace 10 años, una silla que crujía, una ventana con cristal agrietado por el que entraba el viento. Sobre la mesa había una botella de vodka medio vacía y un cenicero lleno. Boris se asomó por la puerta. No hay asesinatos. Aún. Pero si sigues aquí una semana, entenderás por qué te mandaron. La gente ya no espera a que la muerte venga. Van a buscarla ellos mismos. Se fue. Me sentí. Saqué la petaca. Vacía. Abrí el cajón.
Encontré otra botella. La abrí. Di un trago largo. Miré por la ventana. La nieve caía horizontal. Las luces de las casas parpadeaban como si también tuvieran resaca. Pensé, peor que ahora no voy a estar. Y entonces oí el primer grito lejano. No era de dolor. Era de alguien que ya no tenía ganas de callarse. Arcanine seguía en la bola. Yo seguí bebiendo. Y la noche se hizo más larga de lo que nunca había sido. Ciudad Punta Neva no tiene amanecer. Solo un gris que se aclara un poco entre las 10 y las 14, y luego vuelve a caer como plomo fundido. El sol no llega nunca por encima de las montañas del norte. Queda atrapado detrás de una muralla perpetua de nubes bajas y niebla helada. La gente dice que es por los Regis, que Regis se enfadó hace siglos y congeló el cielo para siempre. Nadie sabe si es verdad. Nadie tiene fuerzas para comprobarlo. Llevo 5 días aquí y ya entiendo por qué me mandaron. No hay asesinatos rituales. Aún no, pero la muerte anda suelta de otra forma. Lenta, cotidiana, alcohólica. La primera mañana salí a patrullar porque no tenía nada mejor que hacer. Boris me dio un mapa arrugado y me dijo: ve por donde quieras. Todos los caminos llevan al mismo sitio, al fondo. Caminé por la calle principal. Casas de madera podrida, techos hundidos por la nieve acumulada, ventanas tapadas con cartones y trapos. En las esquinas había grupos de hombres con parcas raídas, botellas de vodka de garrafa en la mano, hablando en voz baja o no hablando nada. Cuando pasaba, me miraban como si fuera un turista perdido. Algunos escupían al suelo, otros simplemente se daban la vuelta. Entré en el único bar abierto a las 11 de la mañana. El frío eterno. El olor me golpeó antes que la puerta. Tabaco rancio, sudor agrio, vómito viejo y alcohol barato. Dentro había 7 clientes. 5 hombres. 2 mujeres. Todos bebían solos aunque estuvieran sentados en la misma mesa. El camarero, un tipo flaco con tatuajes descoloridos en los brazos, me miró sin decir nada. Pedí un café. Me sirvió un líquido negro y espeso que sabía ceniza mojada. Me senté en una mesa del fondo. Desde allí veía todo. Una de las mujeres, 30 y pocos, pelo grasiento recogido en una coleta floja, ojeras que parecían moratones, se levantó y se acercó a un hombre mayor que estaba en la barra. Le susurró algo al oído. Él asintió sin mirarla. Sacó un billete arrugado de 500 créditos y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Ella se fue hacia la puerta trasera. Él la siguió 2 minutos después. No era la primera vez que lo veía. Ni sería la última. Boris me lo explicó la noche anterior, con voz monótona como si recitara el parte meteorológico. La prostitución aquí no es como en las ciudades grandes. No hay neones ni escaparates. Es sucia, barata y desesperada. Las mujeres, y algún hombre, lo hacen por vodka, por comida para los críos, por calefacción. Los clientes son los mismos mineros parados, los mismos maridos que pegan a sus mujeres y luego pagan para que otra les haga olvidar lo que hicieron. Nadie usa condón porque total, ¿qué más da? Las ETS corren como la gripe. Hay una clínica improvisada en el sótano del centro comunitario, pero el médico se emborracha más que los pacientes. Volví a la comisaría al mediodía. Encontré a Boris durmiendo con la cabeza sobre la mesa. Lo despertí. Me miró con ojos vidriosos. ¿Ya viste el lado bonito?, preguntó. Le conté lo del bar. Se rió sin ganas. Esa es Irina. Tiene 2 críos. El mayor tiene 9, el pequeño 6. El padre se fue hace 3 años a buscar trabajo en pastelería y nunca volvió. Ella trabaja de noche en el puerto cuando llegan los barcos pesqueros. Los marineros pagan más porque saben que aquí nadie pregunta nada. ¿Y la policía qué hace? Nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Detenerla? ¿Por qué? ¿Por no tener alternativa? ¿O por no querer morirse de frío? Se levantó, fue al archivador y sacó una carpeta fina. Lee esto si quieres entenderlo de verdad. Eran informes de los últimos 12 meses. Violencia intrafamiliar. 187 denuncias. Solo 14 llegaron a juicio. El resto se archivaron porque las víctimas retiraron la denuncia al día siguiente. Se reconciliaron. O porque tenían miedo. O porque no había a dónde ir. Broncas de borrachos. 312 intervenciones. La mitad terminaban en el hospital con costillas rotas, mandíbulas dislocadas, ojos morados.
La otra mitad terminaban en peleas a cuchillo en callejones. 3 muertos por arma blanca en los últimos 4 meses. Todos accidentes. Suicidios. 27 confirmados. La mayoría por ahorcamiento en sótanos o sobredosis de pastillas mezcladas con alcohol. Pero había notas que no eran notas. Solo una palabra garabateada en la pared con sangre o con marcador. Basta. Niños abandonados o maltratados. 41 casos abiertos. Muchos terminaban en el orfanato de Jubileo. Algunos no llegaban. Morían de hipotermia en casa porque los padres se habían quedado dormidos borrachos con la estufa apagada. Cerré la carpeta. Sentí náuseas, pero no eran del whisky. Era algo más profundo. Como si el aire del pueblo se me hubiera metido en los pulmones y se negara a salir. Esa noche salí a caminar otra vez. Pasé por el barrio de las casas prefabricadas al sur. Se oían gritos desde dentro de muchas. No eran gritos de pelea. Eran gritos de alguien que ya no sabe llorar de otra forma. En una esquina vi a un chaval de unos 15 años sentado en la nieve, con un Snorunt a su lado que temblaba de frío. El chaval tenía la cara hinchada de un golpe reciente. Le sangraba el labio. Me acerqué. ¿Estás bien? Me miró como si yo fuera un fantasma. Mi padre dice que si no traigo dinero hoy, me mata. No supe qué decir. Saqué 200 créditos de la cartera y se los di. Cómete algo caliente. Y quédate en algún sitio con gente. Se los guardó sin mirarme. Gracias, señor policía. Pero mi padre me encontrará igual. Se levantó y se fue arrastrando al Snorunt de la correa improvisada. Volví a la comisaría. Me senté en mi silla coja. Saqué la Pokéball de Arcanine. La miré fijamente. Perdóname, amigo. Pero si te saco aquí, vas a ver cosas que no quiero que veas. La volví a guardar. Abrí el cajón. Saqué la botella nueva que Boris había dejado para el frío. Di un trago largo. Y otro. Pensé en lo que me había dicho el chaval. Me encontrará igual. Y supe que tenía razón. Aquí todo te encuentra igual. La miseria. El frío. El alcohol. La violencia que ya no necesita motivo. Y yo, que vine pensando que peor que mi vida en Ciudad Dorada no iba a estar, me equivoqué de cojones. Porque en Punta Neva la miseria no es un estado. Es el aire que respiras. Y ya empiezo a sentir que me estoy acostumbrando a respirarlo. Han pasado 9 días desde que pisé este agujero helado. 9 días de gris eterno, de nieve que no para nunca de caer, de calles que huelen a humo de estufa y a orina congelada. 9 días en los que no ha pasado nada. Nada que justifique mi presencia aquí. Ningún asesinato ritual, ninguna desaparición extraña, ningún patrón anómalo que merezca el sello de prioridad de la PIP. Solo miseria. Miseria lenta, cotidiana, que se pega a la piel como el frío y no se va ni con vodka. Hoy ha sido el día que me ha roto del todo. Salí a patrullar a las 10:30. Caminé por el barrio de las prefabricadas. Oí a una mujer gritar desde dentro de una casa. No palabras, solo un aullido largo, animal, como si le estuvieran arrancando algo vivo del pecho. No entré. Ya sé lo que pasa ahí dentro. El marido borracho que llega a las 6 de la mañana, la mujer que ya no llora porque se le acabaron las lágrimas hace años, los críos escondidos debajo de la cama con un galie de juguete que no sirve para proteger a nadie. Pasé de largo. Porque si entro, ¿qué hago? Los detengo a todos. Los llevo a una comisaría que huele a moho y no tiene calefacción. Los mando a un juicio que nunca llegará porque el juez de Jubileo está tan harto como yo. Volví a la comisaría a las 14. Boris estaba dormido con la cabeza sobre los brazos cruzados. Olía a vodka rancio y a sudor de 3 días. Me senté en mi silla coja, encendí el Pokégear y marqué el número directo del comandante Voss. Tardó 4 tonos en contestar. Morales, dijo con esa voz plana que usa cuando no quiere gastar saliva. Me salió todo de golpe, sin filtro, sin respeto, sin nada. Comandante, me cago en todos sus putos muertos. En los suyos, en los de quien me mandó aquí, en los de Ansome, en los míos propios. Aquí no hay nada. ¿Me oye? Nada. No hay crímenes anómalos. No hay patrón. No hay ni puta mierda que justifique mandar a una gente a este agujero. Esta gente vive en un infierno de hielo. Beben hasta morirse, se pegan hasta romperse los huesos, se follan por un trago, se matan a golpes por un trozo de pan congelado. Los críos tienen más moretones que sonrisas.
Las mujeres venden lo que les queda por vodka. Los hombres ya ni lloran, solo miran la nieve como si esperaran que los entierre. Y yo estoy aquí sentado, viendo cómo se pudren vivos, sin poder hacer una mierda porque no hay presupuesto, no hay refuerzos, no hay nada. Así que sáqueme de aquí. ¡Ya! Solicito traslado inmediato. Firma lo que haga falta. Diga que estoy loco, diga que me volví alcohólico terminal, diga lo que quiera. Pero sáqueme. Silencio al otro lado. Luego, la voz de voz, calmada, casi aburrida. Denegado, Morales. Tu expediente dice evaluación de riesgo en curso. Hasta que no haya un incidente clasificable como anómalo o hasta que la central decida que el caso está cerrado, te quedas. Bebe agua. Duerme. Haz tu trabajo. O pide la baja definitiva y vete a casa a pudrirte allí en vez de aquí. Tú eliges. Colgué sin esperar a que terminara la frase. El pokegear se quedó en la mesa, vibrando un segundo por la llamada cortada. Me quedé mirando la pantalla negra. Luego me levanté, cogí el abrigo y salí. Caminé hasta mi casa. Un apartamento de una habitación en el segundo piso de un bloque que cruje cada vez que sopla viento fuerte. La calefacción funciona a ratos. Hoy no funcionaba. Entré. Cerré la puerta. Me quité las botas llenas de nieve. Me senté en el borde de la cama deshecha. Saqué el revólver del cajón de la mesita. Calibre 38. 6 cámaras. Una bala. La de siempre. Abrí el tambor. La miré girar. Cerré. Apoyé el cañón en la sien. Estuve así una hora completa. No exagero. Una hora. Mirando la pared agrietada, sintiendo el metal frío contra la piel caliente, escuchando el tic-tac del reloj de pared que se había parado hace meses, pero que yo seguía oyendo en la cabeza. Pensé en todo. En Anderson riéndose en las ruedas de prensa. En el chaval Raúl cayendo por la ventana. En el niño con el snorund que me dijo me encontrará igual. En Irina metiéndose en el callejón con un pescador que olía a pescado podrido. En Boris durmiendo borracho sobre su propia saliva. Y entonces, cuando ya sentía que el dedo se me iba a cerrar en el gatillo, vi la pokeball en la mesita. Roja y blanca. Rayada por el uso. Pesada de recuerdos. No pude más. El revólver cayó al suelo con un ruido sordo. Me doblé hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y rompí a llorar. No fue un llanto bonito. Fue un sollozo roto, feo, con mocos y saliva, como si me estuviera ahogando desde dentro. Lloré por mí. Por Arcanine, que no merecía un entrenador como yo. Por este pueblo que se estaba muriendo sin que nadie lo viera. Por la vida que había tirado a la basura por una curva mal tomada y una decisión estúpida. Cuando ya no quedaban lágrimas, solo hipos secos y dolor en el pecho, cogí la pokeball. La apreté contra el pecho como si fuera lo último que me quedaba. Y la abrí. Un destello rojo. Arcanine apareció en medio de la habitación pequeña, llenándola casi entera con su calor y su pelaje enorme. Me miró. No había reproche en esos ojos ámbar. Solo una tristeza tranquila, como si supiera todo lo que yo no era capaz de decir. Se acercó despacio. Puso la cabeza enorme en mi regazo. Su calor me quemó la piel a través de los pantalones. Le rodeé el cuello con los brazos. Enterré la cara en su melena. Y seguí llorando, pero esta vez más bajo, más calmado. Perdóname, amigo, susurré contra su pelo. Perdóname por haberte tenido encerrado tanto tiempo. Arcanine solo resopló suave, caliente, y se quedó ahí. No se movió. No me lamió la cara como en las películas. Solo estuvo. Y por primera vez en 3 años, en 9 días de infierno helado, sentí que no estaba completamente solo. El revólver seguía en el suelo. No lo toqué. Arcanine se quedó conmigo hasta que me quedé dormido en el suelo, abrazado a él como un niño. Fuera, la nieve seguía cayendo. Y Punta Neva seguía pudriéndose. Pero al menos, esta noche, no estaba solo en la podredumbre. Fue el 18 de febrero, 8 días después de mi llamada a voz y de esa noche en que saqué a Arcanine por primera vez desde que llegué. Desde entonces lo sacaba solo en el apartamento, nunca fuera. No quería que viera lo que pasaba en las calles. No quería que oliera la miseria y se infectara con ella. Esa noche Boris me llamó a las 22:14. La voz le salió entrecortada, como si hubiera estado bebiendo más de lo habitual. Morales. Ven al frío eterno. ¡Ya! ¡Ay, jaleo gordo! Colgó sin más.
Me puse el abrigo, metí el revólver en la funda, aunque sabía que no iba a usarlo, porque aquí nadie llama a la policía para que dispare, y salí. Arcanine se quedó en la bola. Esta vez no dudé en dejarlo. El bar estaba a 3 calles. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta de par en par y la nieve entraba en ráfagas. Se oían gritos, cristales rompiéndose, mesas volcadas. Un par de curiosos se habían asomado desde las ventanas de los bloques de enfrente, pero nadie intervenía. Aquí la gente ya había aprendido que meterse en una pelea ajena solo te mete en otra peor. Entré. El olor era peor que nunca. Sangre fresca mezclada con vodka derramado y sudor de miedo. La luz fluorescente parpadeaba como si también estuviera borracha. En el centro del local, 2 hombres se estaban matando a golpes. Uno era un minero parado, grande como un armario, con cicatrices de herramientas en los brazos. El otro era más joven, flaco, con el pelo largo y grasiento, tatuajes caseros en el cuello. Se conocían. Se odiaban desde hacía años por una mujer que ya no estaba con ninguno de los dos. Alrededor, los demás clientes formaban un círculo irregular. Algunos animaban. Otros miraban con ojos vacíos, como si esto fuera solo otro capítulo de la programación habitual. El minero grande agarró una botella rota por el cuello y la clavó en el muslo del flaco. El grito fue agudo, casi femenino. La sangre salpicó el suelo de madera astillada y se mezcló con los charcos de alcohol. El flaco no se rindió. Sacó un cuchillo de cocina que llevaba escondido en la bota, el típico cuchillo que aquí todos llevan porque nunca se sabe, y se lo hundió en el abdomen al minero. No una vez. 3. 4. Con saña. Como si estuviera cortando leña. El minero cayó de rodillas, agarrándose la tripa. La sangre le salía entre los dedos como agua de un grifo roto. Intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo húmedo. El flaco no paró. Le dio una patada en la cara, luego otra, luego se subió encima y siguió apuñalando. El pecho, el cuello, la cara, hasta que el minero dejó de moverse. Todo duró menos de 2 minutos. Cuando terminó, el flaco se quedó ahí, jadeando, cubierto de sangre ajena y propia, con el cuchillo aún en la mano. Miró alrededor como si acabara de despertar de un sueño. Nadie se movió para detenerlo. Nadie llamó a una ambulancia. Aquí las ambulancias tardan 40 minutos y vienen, y suelen llegar con el conductor borracho. Me acerqué despacio, con la mano en la culata del revólver pero sin sacarlo. Suelta el cuchillo, dije, con voz que intentaba sonar firme pero salió ronca. Me miró. Los ojos rojos, dilatados por el alcohol y la adrenalina. ¿Y qué vas a hacer, policía? ¿Arrestarme? Aquí todos sabemos que no hay cárcel que valga. Solo el frío. Tiró el cuchillo al suelo. Se dejó caer sentado junto al cadáver. Llamé a Boris por el pokegear. Llegó 10 minutos después con 2 voluntarios locales. Ataron al flaco con bridas improvisadas. Cubrieron el cuerpo con una manta sucia que encontraron detrás de la barra. Irina, la prostituta del bar, estaba en una esquina, temblando. Me miró un segundo y apartó la vista. El camarero solo dijo. Llevaban meses mirándose mal. Nadie lloró por el muerto. Nadie preguntó por su familia. Simplemente limpiaron la sangre con trapos viejos y volvieron a abrir el bar media hora después. Esa fue la primera muerte violenta que vi en directo en Punta Neva. No sería la última. Al día siguiente, por la mañana, recibí una visita inesperada en la comisaría. Candice, la líder de gimnasio de Ciudad Punta Neva. Entró envuelta en un abrigo blanco grueso, con su glalie flotando a su lado como una luna helada. Aún conservaba algo de esa energía de coordinadora juvenil que había tenido años atrás, pero el frío y los años la habían desgastado. Los ojos seguían siendo azules y afilados, pero había ojeras debajo. Agente Morales, dijo sin preámbulos. Sé que no eres de aquí. Sé que no quieres estar aquí, pero si vas a quedarte, al menos haz algo útil. Me miró fijamente. Hay un grupo de chavales que se reúnen en las minas abandonadas. Beben, pelean, sueltan a sus Pokémon para que luchen entre sí. Algunos no vuelven. Si no haces nada, pronto tendremos más cuerpos que los que podemos enterrar. Le pregunté por qué no lo había denunciado antes. Se encogió de hombros. Porque antes era yo la que iba a esos sitios cuando tenía 16 años. Y porque ahora nadie me escucha. Pero a ti te mandaron de fuera. Quizá todavía te quede algo de autoridad.
Se fue tan rápido como llegó. No volví a verla en persona durante meses. Solo su glalie flotando a lo lejos algunas noches, como un recordatorio de que aún había alguien en este pueblo que no había tirado la toalla del todo. Después de eso rutina. Meses de mierda pura. Marzo. Abril. Mayo. La nieve no paró nunca. Los días se volvieron indistinguibles. Patrullas vacías por calles vacías. Denuncias de violencia que se archivaban al día siguiente porque ya pasó. Borrachos congelados en portales que había que llevar al depósito. Niños que llegaban a la comisaría con moretones nuevos y mentían diciendo que se habían caído. Prostitución en callejones que ya ni disimulaba. Irina cada vez más delgada, cada vez más ausente. Boris bebiendo más, hablando menos. Yo bebía también. No tanto como antes, porque Arcanine me miraba cada vez que abría una botella y eso dolía más que el whisky. Pero seguía bebiendo. Saqué a Arcanine más a menudo. Solo por las noches, en el apartamento. Le daba de comer lo poco que conseguía comprar. Le hablaba como si él entendiera. Y creo que entendía. A veces salíamos a caminar por las afueras, cuando el viento no era tan fuerte. Él corría delante, dejaba huellas enormes en la nieve, volvía a mi lado y me empujaba con el hocico como diciendo venga, no te pares. Pero el pueblo seguía pudriéndose. Y yo seguía pudriéndome con él. Hasta que una noche de finales de mayo, cuando ya casi había olvidado por qué me habían mandado aquí, empecé a oír el gorgoteo. Bajo. Lejos. Como si alguien intentara hablar con la boca llena de sangre. Al principio pensé que era el viento. Luego pensé que era mi cabeza. Pero Arcanine levantó las orejas. Gruñó bajo. Miró hacia la oscuridad de la ventana. Y supe que no era el viento. Ni mi cabeza. Algo empezaba a moverse en Punta Neva. Algo que había estado esperando a que el dolor fuera lo bastante denso. Algo que caminaba hacia atrás. Era el 2 de junio de 2026. Llevaba casi 4 meses en Punta Neva y ya había dejado de contar los días. La rutina se había convertido en una niebla espesa. Patrullas vacías, denuncias archivadas sin leer, noches en las que Arcanine y yo nos quedábamos mirando la pared agrietada del apartamento mientras el viento arañaba las ventanas como si quisiera entrar a matar. Esa mañana Boris entró en mi oficina sin llamar. Estaba pálido, más pálido que de costumbre, y tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no se podía beber para olvidar. Morales. El altar de los Regis. Ahora. No preguntó. No explicó. Solo salió. Cogí el abrigo, metí el revólver en la funda por costumbre, aunque sabía que no serviría de nada, y lo seguí. El altar estaba a 3 kilómetros al norte, subiendo por un camino de grava cubierto de hielo negro. El viento soplaba horizontal, cargado de copos que picaban en la cara como agujas. Arcanine iba fuera de la bola esta vez. Caminaba a mi lado, pelaje erizado, gruñendo bajo cada pocos pasos. No era un gruñido de amenaza. Era de inquietud. Como si oliera algo que yo aún no podía nombrar. Llegamos al círculo de piedra negra. Las 3 estatuas de Regirok, Regise y Registel seguían allí, impasibles, cubiertas de escarcha que las hacía parecer aún más antiguas. En el centro del círculo, sobre la losa grabada con runas que nadie entendía ya, estaba el cuerpo. No hacía falta acercarse mucho para saber que estaba muerto. Pero nos acercamos igual. Porque había que hacerlo. El cadáver era de un hombre. 30 y tantos, quizás. Desnudo de cintura para arriba. La piel tenía un gris ceniciento, como si lo hubieran sumergido en agua helada durante días y luego lo hubieran sacado para congelarlo en posición fetal invertida. Estaba tumbado boca arriba, pero los brazos y las piernas estaban doblados hacia atrás en ángulos que no pertenecían a un cuerpo humano vivo. Los codos apuntaban al cielo, las rodillas hacia la nieve, la espalda arqueada como si alguien hubiera intentado romperla por la mitad y se hubiera quedado a medias. No tenía ojos. Donde deberían estar, 2 cuencas perfectas, redondas, del tamaño de monedas grandes. Limpias. Demasiado limpias. Como si alguien hubiera usado una herramienta quirúrgica para vaciarlas sin dejar ni un jirón de nervio óptico colgando. En el fondo de cada cuenca había restos de sangre coagulada, negra y espesa, que brillaba húmeda bajo la luz gris del mediodía. El resto de la cara estaba intacto. Boca abierta en un grito silencioso que nunca llegó a salir, lengua hinchada y morada, dientes manchados de algo oscuro que parecía bilis seca.
Pero lo que hizo que Boris se doblara y vomitara a un lado fue el abdomen. El torso estaba abierto, no cortado con cuchillo, desgarrado, como si algo hubiera metido las manos por dentro y hubiera tirado hacia afuera con fuerza bruta pero precisa. Las costillas inferiores estaban partidas y curvadas hacia los lados, exponiendo un hueco limpio, casi geométrico. No había vísceras desparramadas. No había intestinos colgando. Solo vacío. Un vacío perfecto, redondo, como si le hubieran succionado todo lo que había dentro y luego hubieran cerrado la piel alrededor del hueco pero no del todo. La carne colgaba en jirones irregulares, congelados en el momento en que se abrió. Y en medio de ese desastre, tallada con cortes profundos que llegaban hasta el hueso, una sola palabra: Morlingón. Las letras eran enormes, torcidas, hechas con saña. Cada trazo tenía bordes irregulares, como si el instrumento hubiera sido una uña larga y curvada en vez de un cuchillo. La sangre que había salido de los cortes se había coagulado en riachuelos negros que bajaban por los costados del cuerpo y se congelaban en la piedra. El olor era insoportable. Dulce podrido, metálico, fecal, con un toque químico que recordaba a carne quemada pero fría. Un olor que se te metía en la garganta y te hacía arcadas antes de que el cerebro pudiera procesarlo. Los curiosos empezaron a llegar. Primero 1. Luego 5. Luego una docena. Gente del pueblo que había oído el rumor por radio o por mensajes en los grupos de WhatsApp locales. Se acercaban en silencio, como atraídos por un imán enfermo. La mayoría vomitaba al llegar al borde del círculo. Algunos se doblaban y echaban todo lo que tenían en el estómago. Vodka de la noche anterior, bilis amarilla, restos de pan duro. Una mujer mayor se santiguó 3 veces y se fue corriendo, llorando. Un chaval de 16 años se quedó mirando hasta que se le pusieron los ojos en blanco y cayó de rodillas, hiperventilando. Yo no vomité. No porque fuera fuerte, sino porque ya no me quedaba nada dentro que pudiera salir. Me acerqué más. Arcanine gruñó fuerte, pelo del lomo erizado, y se interpuso entre el cuerpo y yo, como si supiera que mirar demasiado tiempo era peligroso. Toqué el borde de la losa con la punta de la bota. Fría. Demasiado fría. Como si el frío no viniera del exterior, sino de dentro del cadáver. Miré la palabra otra vez. Morlingón. No era graffiti. No era un grito de borracho. Era una firma. Cuando me di la vuelta para volver al pueblo, sentí un peso en los hombros que no estaba ahí antes. Como si alguien me hubiera echado 10 años encima de golpe. La espalda me dolía. Los ojos me escocían. Las piernas pesaban el doble. Arcanine caminaba pegado a mí, hombro contra mi pierna, sin separarse ni un centímetro. Boris me alcanzó jadeando. ¿Qué coño hacemos ahora? Le miré. Llamamos a Jubileo. Pedimos forense. Pedimos refuerzos. Y rezamos para que esto sea solo el principio porque si es el final, estamos jodidos de verdad. Pero los dos sabíamos que no era el final. Era el comienzo. Cuando llegamos al pueblo, el rumor ya había corrido como pólvora mojada. La gente se encerraba en las casas. Las luces se apagaban temprano. El bar Frío Eterno cerró por primera vez en años. Y yo, en mi apartamento esa noche, con Arcanine echado a mis pies, no pude dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía esas cuencas negras. Y oía un gorgoteo lejano, muy bajito, como si alguien intentara decir un nombre con la garganta llena de sangre. Morlingón. Morlingón. El segundo cuerpo apareció el 7 de junio, 5 días después del primero. Mismo patrón. Mismo altar. Esta vez era una mujer joven, 20 y tantos, una de las que trabajaba en el puerto cuando llegaban los barcos. La encontraron desnuda de cintura para arriba, gris, congelada en la misma postura imposible. Extremidades retorcidas hacia atrás, cuencas oculares vacías con restos negros coagulándose en el fondo, abdomen desgarrado en un hueco perfecto y la palabra Morlingón tallada con la misma saña irregular. El olor era peor, si eso era posible. Más dulce, más fecal, más vivo, como si el cuerpo aún estuviera fermentando por dentro a pesar del frío. El tercero llegó el 11 de junio. Un niño de 14 años. El mismo chaval con el Snorund que me había pedido dinero meses atrás. Lo encontraron en la misma losa, más pequeño, más frágil, pero igual de roto. Las cuencas oculares parecían más grandes en esa cara infantil. La palabra Morlingón ocupaba casi todo su torso delgado. Con el tercero, Jubileo por fin se movió.
Llegaron el 13 de junio por la mañana, en un helicóptero de la PIP que aterrizó en la explanada helada junto al puerto. Un equipo de élite de anomalías. 6 agentes con uniformes negros reforzados, máscaras filtrantes, maletines metálicos, Pokémon de apoyo, un Metagross, un Alakazam, un Weavile entrenado para rastreo. Liderados por la comandante auxiliar Lena Voss, la hija del comandante que me mandó aquí, una mujer de 40 y pocos con el pelo corto plateado y ojos que no parpadeaban lo suficiente. No me saludaron. Solo me miraron un segundo y siguieron con el protocolo. Sellaron el altar. Tomaron muestras. Y fotografiaron desde todos los ángulos. Interrogaron a testigos con detectores de mentiras Pokémon, el Alakazam leía auras superficiales. Hicieron autopsias improvisadas en un contenedor reconvertido en el puerto. Al tercer día de su llegada, llegó él, Ansome, en persona. Bajó del helicóptero con el mismo abrigo largo de siempre, la misma sonrisa de anuncio que ahora parecía pintada con brocha gorda, el mismo pelo peinado hacia atrás. Pero algo estaba mal. Sus ojos no enfocaban del todo. Sus movimientos eran mecánicos, como si alguien le hubiera programado las articulaciones. Pasó por delante de mí en el pasillo improvisado del contenedor forense. Me miró directo a los ojos. Y no me reconoció. Ni un parpadeo de reconocimiento. Ni un hola, Diego. Ni un gesto de lástima. Solo un vacío cortés. Agente Morales, dijo con voz plana. Continúe con las labores de contención local. No interfiera en la investigación principal. Y siguió caminando. No me jodió. No porque no doliera, sino porque ya estaba hecho mierda antes de que llegara. La atmósfera del pueblo se había vuelto espesa, pegajosa, como si el aire mismo estuviera hecho de plomo y culpa. Cada respiración sabía a hierro y a podredumbre. Las noches se habían vuelto interminables. No dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía cuencas negras, veía la palabra tallada, veía al chaval con el Snorun mirándome desde la losa con ojos que ya no estaban. Así que dejé de intentarlo. Me puse a investigar como un desquiciado. Día y noche. Saqué a Arcanine todo el tiempo. Él olfateaba las rutas, los callejones, las minas abandonadas. Gruñía en los mismos sitios. Cerca del altar, en el viejo camino que subía a las vetas cerradas, en el puerto cuando los barcos se iban. Siempre el mismo patrón. Gruñía bajo, pelo erizado, y luego se quedaba quieto mirando hacia atrás, como si algo estuviera retrocediendo justo delante de nosotros. Fui a hablar con Candice. La encontré en el gimnasio vacío, entrenando sola con su Glalie. Me miró con cansancio. ¿Ya lo viste?, preguntó. Le conté lo que sabía. Ella solo dijo. No es un Pokémon. No es humano. Es vacío. Como si el frío hubiera cobrado forma y hubiera decidido odiar. Me dio una copia de un viejo libro de mitos locales. Los Regis y lo que los precede. Páginas amarillentas, ilustraciones borrosas. Una de ellas mostraba una silueta negra, alta, sin ojos, caminando hacia atrás. Debajo, una nota manuscrita de hace décadas. No mires cuando retroceda. Te alcanzará antes de que tú lo alcances a él. Volví a la comisaría. Boris ya no bebía. Solo fumaba. Uno detrás de otro. Se están yendo, me dijo. La gente se va. Los que pueden. Los que no se quedan esperando. Revisé los informes antiguos. Desapariciones sin resolver desde hacía años. Gente que salía a caminar y nunca volvía. Huellas que iban hacia atrás en la nieve. Testigos que juraban haber oído un gorgoteo. Morlingon. El equipo de élite se fue al cabo de 10 días. Sin conclusiones definitivas. Solo un informe preliminar que Voss me dejó en la mesa antes de subir al helicóptero. La entidad no responde a clasificación Pokémon ni humana conocida. Ausencia total de ADN detectable en muestras. Heridas post-mortem consistentes con fuerza aplicada desde el interior hacia el exterior. Patrón de aproximación inversa observado en grabaciones de testigos. Recomendación. Contención perimetral y evacuación parcial del núcleo poblacional. Riesgo. Extremo. Ansome se fue con ellos. Sin mirarme una segunda vez. Yo me quedé. Con Arcanine. Con la palabra resonando en la cabeza. Con el gorgoteo que ahora oía incluso de día, cuando el viento callaba. Morlingon. Morlingon. Ya no era un rumor. Era una promesa.
Y yo, que había venido pensando que peor no podía estar ahora, sabía que el fondo no tenía fondo. Solo un hueco del tamaño justo para mí. Después de que el equipo de élite se marchara, Punta Neva se cerró como una herida infectada. Nadie salió de casa. Nadie. Las calles se volvieron un cementerio blanco. La nieve caía sin interrupción, cubriendo huellas que ya no se hacían. Las luces de las ventanas se apagaban a las 7 de la tarde y no volvían a encenderse hasta las 11 de la mañana siguiente. El bar Frío Eterno cerró indefinidamente. El puerto quedó desierto. Los barcos dejaron de atracar porque los marineros decían que el olor a podrido venía de tierra. Incluso las estufas parecían funcionar más bajo, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. La paranoia se volvió aire. Se respiraba. Se comía. Se follaba. Se dormía. La gente empezó a mirarse entre sí con ojos de animal acorralado. Si alguien llamaba a la puerta, no abrían. Si un niño lloraba en la calle, los padres lo metían dentro a rastras y cerraban con 3 cerrojos. Los grupos de WhatsApp locales, antes llenos de memes y quejas sobre el subsidio, ahora eran un río constante de mensajes a las 3 de la mañana. ¿Has oído algo? Miglalie no para de gruñir a la ventana. He visto huellas hacia atrás en la nieve detrás de mi casa. No salgáis. No salgáis. No salgáis. Y luego, el silencio. Un silencio tan pesado que se oía como crujía. Con los padres encerrados en casa las 24 horas, todo se pudrió más rápido. Los suicidios se dispararon. En julio hubo 11. En agosto, 19. En septiembre, 27. La mayoría se colgaban en los sótanos. Algunos se abrían las venas en la bañera y dejaban correr el agua hasta que se congelaba. Una madre se tiró por la ventana del segundo piso con sus 2 hijos pequeños en brazos. Los encontraron 3 días después, medio enterrados en la nieve, aún abrazados. La violencia intrafamiliar se volvió rutina. Se oían gritos todas las noches. Gritos que ya no eran de pelea. Eran de gente que se estaba rompiendo por dentro y necesitaba romper a alguien más para no romperse del todo. Boris dejó de responder a las llamadas. Ya no hay denuncias, me dijo una vez por teléfono, con voz muerta. Solo hay ruido. Yo no salía casi. Solo para patrullar las calles vacías a las 4 de la mañana, con Arcanine pegado a mi pierna y el revólver en la mano como si pudiera disparar al aire mismo. Mi vida se redujo a una sola cosa. Descubrir qué coño era eso. Me convertí en un puto desquiciado. Los 3 meses siguientes, julio, agosto, septiembre, fueron un borrón de insomnio, café frío y papeles. Empecé con todo lo que tenía. Primero, los archivos de la comisaría. Cajas enteras de informes viejos, desde 1998. Desapariciones. Muertes por hipotermia sospechosas. Testigos que hablaban de algo negro que camina al revés. Lo leí todo. Lo subrayé todo. Hice mapas con chinchetas rojas. Intenté encontrar patrones. Fases lunares, temperaturas, fechas de nacimiento de las víctimas. Nada. Luego, los mitos locales. Fui a la biblioteca abandonada, un sótano húmedo bajo el ayuntamiento, y me llevé todos los libros que olían a moho. Los regis y lo que los precede. Crónicas orales de la meseta de Sinó. Diarios de mineros de los años 40. Había una ilustración recurrente. Una silueta alta, sin ojos, con brazos que se doblaban mal. Siempre caminando hacia atrás. En uno de los diarios, un minero escribió en 1947. Lo vi anoche. Retrocedía. Me llamó por mi nombre con mi propia voz, pero mojada. Me escondí. Creo que me dejó ir porque aún no estaba listo. Lo fotocopié todo. Lo pegué en las paredes de mi apartamento. Arcanine me miraba desde el sofá, preocupado. A veces se levantaba y me empujaba con el hocico cuando llevaba más de 40 horas sin dormir. Le daba de comer. Le hablaba. Le decía. Voy a encontrarlo, amigo. Voy a encontrar qué es y cómo matarlo. Pero no encontraba nada concluyente. Solo piezas sueltas. Todas las víctimas tenían algo en común. Habían perdido a alguien cercano en los últimos 2 años. Habían ido al altar a rezar o a emborracharse. Tenían deudas o problemas graves, juego, alcohol, violencia. Pero también había contradicciones. El primer cuerpo era un minero sin deudas. El segundo, una prostituta que acababa de cobrar un subsidio. El tercero, el chaval del Snorund, que solo tenía 14 años y una vida de mierda.
No había patrón geográfico más allá del altar. No había hora concreta. No había estación. Solo que siempre ocurría cuando el pueblo estaba más hundido. Empecé a salir de noche. Solo. Arcanine me seguía, pero yo le ordenaba que se quedara atrás. Caminaba hasta el altar. Me sentaba en la piedra negra. Esperaba. A veces oía el gorgoteo. Muy lejano. Muy cerca. Siempre el mismo. Morlingon. Morlingon. Como si estuviera aprendiendo mi nombre. Una noche de finales de septiembre, volví al apartamento a las 6 de la mañana. Tenía los ojos rojos. La barba me llegaba al pecho. Olía a sudor viejo y a nieve sucia. Arcanine estaba echado en la puerta, esperándome. Me miró. Y por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. No miedo por él. Miedo por mí. Me senté en el suelo, delante de las paredes llenas de papeles, mapas y fotos de cuerpos. Y empecé a reír. Una risa baja, rota, que se convirtió en llanto. Porque no había patrón. Porque no había respuesta. Porque lo único que había encontrado era que el Morlingón no necesitaba patrón. Solo necesitaba dolor. Y Punta Neva era un banquete. Fuera, el viento aullaba. Dentro, yo seguía riendo. Y Arcanine se acercó despacio, puso la cabeza en mi regazo y se quedó allí. Sin moverse. Sin juzgar. Solo estando. Porque ya no había nada más que hacer. Solo esperar a que el siguiente cuerpo apareciera. O a que fuera el mío. Los 3 meses de silencio se convirtieron en 3 meses de locura pura. No dormía más de 3 horas seguidas. Arcanine ya no intentaba sacarme del sofá. Se limitaba a tumbarse a mi lado y vigilarme como si yo fuera el que podía desaparecer de un momento a otro. Mi apartamento era un campo de batalla de papeles, mapas, libros robados de la biblioteca de Jubileo, capturas de pantalla de foros muertos y fotos ampliadas de los 3 cuerpos. Las paredes ya no se veían. Solo líneas rojas, flechas, círculos y la palabra Morlingón escrita con rotulador negro en todas partes, como si repitiéndola pudiera obligarla a revelar su significado. Y entonces empecé a patear si no entero. Primero Jubileo. La biblioteca regional. Me pasé 4 días sin salir, durmiendo entre estanterías, sobornando al guardia nocturno con botellas de whisky que robaba del almacén de pruebas. Leí todo lo que había sobre mitología sinoiana. Los 3 lagos, los 3 creadores, Dialga, Palkia, Giratina. Luego los regis, regigigas. Los golems antiguos. Las leyendas de la meseta. Todo. Después fui a Ciudad Coronita. Allí está el Museo de la Historia de Sinnoh. Me colé de noche con Arcanine rompiendo la cerradura de servicio. Pasé horas con linterna en la boca, fotografiando tablillas antiguas, grabados en piedra, manuscritos que nadie había tocado desde hacía décadas. Encontré un dibujo de 1823. Una figura negra, sin ojos, caminando hacia atrás delante de Regise. Debajo, en caligrafía temblorosa. El que no fue creado. El que se creó a sí mismo del vacío entre los golems. Seguí. Canal Vista. La Torre de la Vida. Hablé con ancianos que recordaban historias de sus abuelos. Uno de ellos, un viejo con cataratas y voz de papel de lija, me dijo entre toses. Los regis no son guardianes. Son cárceles. Algo más antiguo está encerrado debajo. Cuando el dolor del mundo es demasiado, la cerradura se afloja. Subí al monte Corona. Solo. Arcanine a mi lado, nieve hasta las rodillas. Pasé 2 noches en la cueva donde se supone que Regigigas durmió. Encontré marcas en la pared que no estaban en ningún mapa. Surcos profundos, como uñas que habían intentado salir desde dentro. Volví a Punta Neva más delgado, más sucio, más loco. Y empecé a ver patrones. Al principio pensé que era Darkrai. Todo encajaba. Oscuridad, miedo, cuencas vacías, gorgoteos nocturnos. Pasé 2 semanas obsesionado con él. Leí todos los informes de pesadillas colectivas en Sinnoh desde 2007. Comparé fechas. Coincidían con las muertes. Incluso encontré un caso en 2014 donde un pueblo entero soñó con una figura sin ojos. Pero luego lo descarté. Darkrai causa terror. Causa locura. Pero no abre cuerpos desde dentro. No deja huecos perfectos. No tallaba palabras con saña. Darkrai es un Pokémon. Aunque sea legendario, sigue siendo un Pokémon. Esto era otra cosa. Descarté también a Spiritomb. Los espíritus atrapados, el mal antiguo, el 108 espíritus. Sí, podía explicar el gorgoteo, las voces.
Pero Spiritomb no camina hacia atrás. Spiritomb no deja cuerpos vacíos como si alguien se hubiera metido dentro y se hubiera llevado todo. Y entonces lo entendí. Los Regis, Darkrai, Spiritomb no eran los culpables. Eran casi más dioses que Pokémon. Entidades primordiales. Y lo que estaba pasando en Punta Neva era más antiguo que ellos. Era lo que había antes de que Regigigas arrastrara el continente. Era el vacío entre las grietas de la creación. Empecé a ver los patrones de verdad. Todas las muertes ocurrían cuando el índice de desesperación del pueblo subía por encima de cierto umbral, medido por suicidios, denuncias de violencia, consumo de alcohol. Todas las víctimas habían tocado el altar en los últimos 6 meses. Todas tenían una marca sutil en la nuca. Un pequeño moretón circular, casi invisible, como si algo hubiera presionado allí durante minutos. Y entonces hice lo que ninguna gente en su sano juicio haría. Contacté con el equipo Galaxia. No con los restos oficiales, esos ya estaban desmantelados. Con los que quedaban en la sombra. Los que aún creían en el universo perfecto, en Kirus, en borrar el dolor. Usé un canal oscuro de la Deep Web de Sinnoh que solo conocían los agentes quemados. Un chat encriptado. Escribí. Agente Pip Diego Morales. Caso Morlingón. Punta Neva. Necesito datos sobre entidades pre-regis. Cualquier cosa. Estoy desesperado. La respuesta llegó 3 horas después. Un usuario llamado C108. Sabemos de ti. Sabemos de luego. No es Darkrai. No es Spiritomb. Es lo que Regigigas selló cuando creó a los 3. El Morlingón. El que camina hacia atrás porque no soporta mirar al mundo que se le escapó. Busca el altar. Debajo de la losa central hay una runa que nadie ha visto desde hace 4000 años. Si la encuentras, sabrás cómo abrirlo. O cómo cerrarlo para siempre. Me reí solo en la oscuridad del apartamento. El mensaje de C108 llegó a las 3:47 del 4 de octubre. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro lo procesara. No busques a los Regis. Ellos son la jaula. El Morlingón es lo que había dentro antes de que Regigigas los moldeara. Busca el vacío inverso. Los antiguos lo llamaban el que camina hacia atrás porque el mundo lo rechazó. Hay un texto. El canto de los no creados. Está en algún sitio de Sinnoh. Nadie lo ha leído entero desde hace 300 años. Si lo encuentras, entenderás por qué el dolor lo alimenta. No lo mates. No puedes. Solo puedes retrasarlo. Nada más. Ni ubicación. Ni foto. Solo eso. Y luego el usuario se desconectó para siempre. El chat se cerró solo. Me quedé mirando la pantalla del Pokégear hasta que se apagó. Arcanine levantó la cabeza desde el sofá y me miró con esos ojos ámbar que ya no eran de consuelo, sino de preocupación pura. Vacío inverso, repetí en voz alta, con la voz rota de tanto no dormir. Camina hacia atrás porque el mundo lo rechazó. Y empecé de nuevo. Esta vez no fue un arrebato. Fue sistemático. Perverso. La obsesión se volvió método. Durante las siguientes 6 semanas, octubre y noviembre enteros, pateé Sinnoh como un fantasma. Primero, Ciudad Coronita otra vez. El museo. Esta vez no me colé. Fui de día, con credenciales falsas de investigador independiente de la Universidad de Jubileo. Me dejaron entrar al archivo restringido. Allí pasé 4 días enteros. Leí todo lo que había sobre entidades precreación. Encontré menciones vagas a los que fueron rechazados por Arceus antes de que creara la luz. Un pergamino del siglo XIII decía, y el vacío tomó forma cuando el dolor del mundo fue demasiado, y caminó hacia atrás para no ver lo que había sido creado sin él. Tomé fotos. Las imprimí. Las clavé en la pared. Luego fui a la ruta 216. Las cuevas de hielo. Allí, según un viejo mapa que robé de la biblioteca de Canal Vista, había ruinas de un templo anterior a los Regis. Bajé solo, con Arcanine y una linterna que temblaba tanto como yo. Encontré grabados en el hielo. Siluetas altas, sin ojos, con brazos que se retorcían. Pero nada concreto. Solo más preguntas. Volví a Punta Neva cada pocos días para patrullar. El pueblo seguía muerto. Nadie salía. Los suicidios seguían subiendo, ya iban por 68 en 2 meses. Boris me miró una vez y solo dijo: «Estás peor que los que se cuelgan». No contesté. Me centré en los patrones. Hice una tabla enorme en la pared del apartamento. Víctimas.
1. Minero, perdió esposa en accidente minero 2019. 2. Prostituta, hijo muerto de hipotermia 2022. 3. Chaval, padre alcohólico que lo maltrataba desde los 5 años. Común. Todos habían estado en el altar en los 30 días previos. Todos tenían deudas o traumas graves. Todos habían soñado con algo que hablaba con su voz pero mojada en las semanas anteriores. No común. Edades distintas. Géneros distintos. Ningún vínculo familiar o social. Luego empecé con la mitología profunda. Leí el libro de las leyendas sinoyanas completo, 3 tomos, 1200 páginas. El Tratado de los Golems Eternos. Diarios de exploradores de la era preliga. En uno de ellos, un sacerdote de Regigigas escribió en 1784. El Morlingón no es un Pokémon. Es el eco de lo que Arceus descartó, cuando decidió que el mundo debía tener luz. Se alimenta de lo que sobra. El dolor que no se puede rezar. Cuando el mundo duele demasiado, él sale. Y retrocede para que el dolor lo siga, lo copié a mano. Lo subrayé hasta que el papel se rompió. Descarté definitivamente a Darkrai y Spiritomb. Darkrai causa pesadillas. Esto causaba vacío. Spiritomb 108 almas atrapadas. Esto era una sola cosa antigua, pura, sin alma. Empecé a ver el altar de otra forma. No como un lugar sagrado, sino como una tapa. Una tapa sobre algo que llevaba miles de años queriendo salir. Una noche de mediados de noviembre, después de 43 horas sin dormir, me senté en el suelo rodeado de papeles y empecé a reír otra vez. Arcanine se acercó y me lamió la cara. Sabía salía miedo. Está debajo, le dije. No sé qué es, pero está debajo del altar. Y nos está llamando. A todos. Al día siguiente recibí otro mensaje anónimo en el mismo canal oscuro. El canto de los no creados está en la cripta bajo la torre de la vida. Solo los que ya están medio muertos pueden leerlo entero. Tú ya estás cerca. No fui inmediatamente. Esperé 3 días más. Seguí investigando. Leí más. Viajé a Pastoria. Hablé con un anciano que decía ser descendiente de los guardianes de los lagos. Me contó que los regis no fueron creados para proteger. Fueron creados para contener. Cuando el dolor del mundo es demasiado, me dijo, la contención falla. Y sale lo que había antes. Volví a Punta Neva el 28 de noviembre. El pueblo estaba más muerto que nunca. Solo se oía el viento y, de vez en cuando, un disparo lejano, otro suicidio. Me senté en mi apartamento. Miré la pared. Y por primera vez en semanas, vi un patrón claro. Todas las muertes habían ocurrido cuando la temperatura media del pueblo bajaba de menos 18 grados durante 3 días seguidos. Y siempre luna nueva. La próxima luna nueva era en 6 días. Y la temperatura estaba cayendo. Arcanine gruñó hacia la ventana. Fuera, en la nieve, vi huellas. Huellas que iban hacia atrás. Hacia la comisaría. Hacia mí. Pero aún no lo había encontrado. Solo estaba más cerca. Mucho más cerca. Pasaron 4 meses más. Diciembre, enero, febrero de 2026. El tiempo se volvió un borrón helado, igual que mi cabeza. No encontré el canto de los no creados. No encontré la cripta bajo la torre de la vida, la cerraron por obras de mantenimiento y nadie me dejó entrar ni con placa ni con soborno. No encontré ninguna prueba concluyente. Solo más fragmentos. Un grabado borroso en una cueva de la ruta 217 que mostraba una silueta negra abrazando a un humano desde atrás, un diario de un sacerdote de Regis en 1892 que decía el vacío no mata. Se pone dentro y camina con tu piel, una foto antigua de 1921 donde se veían huellas hacia atrás en la nieve alrededor del altar y nada más. Nada que cerrara el círculo. Nada que me dijera cómo pararlo. Solo la certeza creciente de que el Morlingón no necesitaba que yo lo entendiera para seguir existiendo. Mientras tanto, Punta Neva empezó a respirar de nuevo. Poco a poco. Como un moribundo que decide no morir todavía. Los suicidios bajaron por primera vez en 6 meses. La gente empezó a salir a la calle, aunque fuera solo para comprar vodka o tabaco. El bar Frío Eterno abrió 3 días a la semana. Irina volvió a trabajar, pero ahora con menos clientes y más mirada perdida. Boris dejó de fumar un paquete al día y empezó a ducharse. Incluso Candice reapareció una tarde en la comisaría. Parece que el frío se está cansando de nosotros, me dijo, sin sonreír.
o que ya tuvo suficiente carne. Yo no creía en ninguna de las dos cosas. Solo creía que el Murlingón estaba esperando, pacientemente, porque el dolor no desaparece, solo se esconde. Y yo estaba harto de esperar. El 14 de febrero de 2026, San Valentín, en un pueblo que ya no sabía qué era el amor, tomé la decisión. Fui al altar de los Regis, solo, con Arcanine. La nieve había parado por primera vez en semanas. El cielo era un gris uniforme, sin viento. El frío era seco, cortante, como si el aire mismo quisiera meterse dentro de los huesos. Llegué al círculo de piedra negra al atardecer. Las estatuas de Regirok, Regise y Registel seguían allí, impasibles, cubiertas de una fina capa de escarcha que brillaba como diamantes rotos. La losa central estaba limpia de nieve. Alguien, quizá Candice, quizá nadie, había barrido las huellas antiguas. Me planté en el centro. Arcanine se quedó a 3 metros detrás de mí, pelo erizado, gruñendo bajo. Saqué el revólver, no para disparar a nada, solo para sentir el peso. Y empecé a gritar. ¡Hijo de puta! Mi voz rebotó en las estatuas, ronca, quebrada por meses de tabaco, whisky y silencio. Seas lo que seas, sal ya. Sal de una puta vez. Aquí estoy. Tómame a mí. Vacíame. Ponte mi piel. Camina con mi cuerpo hacia atrás. Pero sal, cabrón. Deja de esconderte en la nieve y enfréntate. Grité hasta que me dolió la garganta. Hasta que la voz se me rompió en tos y saliva. Grité insultos que ni sabía que conocía. Grité el nombre de Ansome. El nombre de Raúl. El nombre del chaval con el Snorund. Grité por todos los que se habían colgado, por los que se habían abierto las venas, por los que se habían quedado congelados en portales porque ya no les importaba levantarse. No hubo respuesta. Ningún gorgoteo. Ninguna risa húmeda. Ningún crujido de huesos que se doblan al revés. Solo el silencio absoluto del atardecer helado. Pero Arcanine empezó a rugir. No era un rugido normal. Era profundo, gutural, con un temblor que le recorría todo el cuerpo. Sus ojos ámbar brillaban con algo que no era solo instinto. Era miedo puro. Y rabia. Yo también lo noté. Una presencia. No visible. No sonora. Solo ahí. Como si el aire se hubiera espesado detrás de mí. Como si algo estuviera respirando muy cerca de mi nuca, pero sin aliento. Como si el frío se hubiera concentrado en un punto exacto a mi espalda, a la distancia justa para abrazarme sin tocarme. Me giré despacio. No había nada. Solo nieve virgen. Solo las estatuas. Solo el cielo gris. Pero la presencia seguía. Me acerqué más al borde de la losa. Arcanine rugió más fuerte, se interpuso entre la nada y yo, enseñando los colmillos. Yo no me moví, porque en ese momento lo entendí. No me daba miedo morir. No me daba miedo ser el próximo cadáver gris con cuencas vacías y la palabra tallada en el abdomen. Lo que me daba miedo era seguir viviendo en este agujero helado sin respuestas. Seguir respirando el mismo aire podrido. Seguir viendo cómo la gente se rompía poco a poco. Seguir siendo el agente que falló por una curva mal tomada y que ahora no podía ni salvarse a sí mismo. Así que me senté en la losa. Cruzado de piernas. Revólver en el regazo. Arcanine a mi lado, temblando pero sin retroceder. Y esperé. Esperé hasta que la noche cayó del todo. Hasta que el frío me caló los huesos. Hasta que mis dientes empezaron a castañetear. Y sorprendentemente no pasó nada. Ningún abrazo viscoso desde atrás. Ninguna presión en la nuca. Ningún hueco que se abriera en mi pecho. Solo el frío. Y la presencia que se quedó un rato más y luego se fue. Como si hubiera decidido que aún no era mi turno. O como si supiera que el dolor que yo llevaba dentro aún no era lo bastante denso para alimentarlo del todo. Me levanté cuando ya no sentía los pies. Arcanine me empujó con el hocico, caliente contra mi pierna helada. Volvimos al pueblo caminando despacio. No había huellas nuevas en la nieve. Ni hacia adelante. Ni hacia atrás. Pero yo sabía que no había terminado. Solo me había mirado a los ojos, o a los huecos donde deberían estar, y había decidido esperar un poco más. Porque el Murlingón no tiene prisa. Y yo, por primera vez en meses, tampoco llamé a Boris a las 2:13 del 15 de febrero. Le conté lo del altar, la presencia que no se veía pero se sentía como un peso en la nuca, el rugido de Arcanine.
Le dije que necesitábamos un psíquico para leer el vacío, que íbamos a grabar todo, que íbamos a registrar cada segundo de ese puto templo hasta que saliéramos con respuestas o no saliéramos. Boris tardó en responder. Cuando habló, su voz sonaba cansada pero decidida. Voy a despertar a Irina. Su cadáver es lo único que queda que pueda sentir algo así. Yo llevo a Glalie. Si nos mata a todos, que quede grabado. Que la PIB vea que no fue un delirio colectivo. A las 3:01 estábamos en la puerta de la comisaría. Irina llegó temblando, abrigo demasiado grande, pelo recogido con una goma rota, ojos hundidos. Cadáver flotaba a su lado, bigotes quietos, ojos rojos entrecerrados como si ya estuviera midiendo la distancia hasta su propia muerte. Boris traía a Glalie girando lento, el hielo de su cuerpo crujiendo con cada vuelta. Yo llevaba la GoPro pegada al pecho con cinta americana y el micro de solapa en la solapa, grabando en loop. Sin pausa. Todo queda registrado, dije. Si salimos jodidos, que lo vean. Subimos al quad. Arcanine corría al lado. Nadie habló. Llegamos al altar a las 3:22. La noche era negra absoluta. Las estatuas parecían más altas, más pesadas. El frío era seco, punzante, como si el aire quisiera cortarte la garganta desde dentro. Empezamos a peinar. Cadáver adelante, ojos brillando tenue. Glalie cubriendo flancos. Arcanine olfateando, gruñendo bajo. Grabé en voz alta. -15 de febrero, 3:41. Altar de los Regis. Equipo. Morales, Boris, Irina. Pokémon. Arcanine, Glalie, Cadabra. Registro de entidad no identificada. Cadabra se detuvo de golpe. Bigotes erizados. Pitido agudo. Y apareció, retrocediendo desde el fondo del círculo. Lento. Muy lento. Alto. Negro brillante, goteando algo espeso que se congelaba al tocar el suelo. Huecos oculares perfectos con líquido rojo negro girando dentro. Bocas cosidas abriéndose y cerrándose en el torso. Brazos largos, dedos al revés. Morlingón. La voz salió de todas partes. De la nieve. De las estatuas. De dentro del cráneo. Arcanine lanzó llamarada. El fuego lo atravesó sin efecto. Cadabra intentó psíquico. Lo levantó un segundo y el morlingón gorgoteó, ahogo húmedo. Se movió hacia atrás a velocidad imposible. Abrazó a Cadabra desde atrás. Los brazos se enrollaron 3 veces. Crujido seco del cráneo partiéndose como madera podrida. Los ojos de Cadabra se hundieron hacia adentro. Cuencas vaciadas en tiempo real, succionadas desde el interior. La piel amarilla se desinfló, colgando flácida como un saco vacío. Cadabra cayó muerto, un cascarón hueco con las extremidades dobladas al revés. Irina soltó un grito corto, animal. El morlingón no se detuvo. Se giró hacia Boris. Boris disparó 6 veces. Balas atravesándolo. El morlingón lo abrazó desde atrás. Lento. Casi paciente. Los dedos de 7 falanges se clavaron en el pecho. Costillas partiéndose una a una. Crug, 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 crug. El abdomen se abrió solo, carne separándose como tela rasgada. Boris abrió la boca para gritar. No salió grito. Solo gorgoteo. El morlingón metió la cabeza en el hueco abierto. Boris se desinfló. La piel se estiró desde dentro para adaptarse. Los ojos se vaciaron. El cuerpo se quedó quieto un segundo, temblando. Luego el morlingón soltó el cadáver. Boris cayó de rodillas, luego de cara contra la nieve. El hueco en su abdomen era perfecto, redondo, limpio. No había sangre salpicada. Solo vacío. Glalie se lanzó contra el morlingón. El morlingón levantó una mano y Glalie se detuvo en el aire, congelado por su propia lealtad confundida. Luego miró hacia mí. Los huecos oculares giraban lentos. Me miró fijamente. Un reconocimiento puro, frío, sin palabras. Como si dijera sin abrir la boca. Llegaste demasiado lejos, Diego. Y lo sabes. No dijo nada más. Caminó hacia atrás. Despacio. Hasta que la nieve se lo tragó. Quedamos Irina, Arcanine y yo. Cadáver vacío. Boris muerto, abierto como un libro roto. Irina se dobló y vomitó en la nieve. Yo apagué la GoPro. Y volví al pueblo caminando. Arcanine pegado a mí. Irina detrás, sollozando en silencio. Al llegar a la comisaría envié el video a la central de la PIP. Adjunté un texto corto. Entidad confirmada.
No Pokémon. No humano. Se mete dentro y vacía. Boris muerto. Cadabra muerto. Yo sigo aquí. Por ahora. Apagué el teléfono. Me senté en mi silla. Arcanine puso la cabeza en mi regazo. Y no hice nada. Solo miré la pared llena de papeles. Y pensé. Llegué demasiado lejos. Y el Morlingón lo sabía. El vídeo llegó a la central de la PIP a las 4:17 del 15 de febrero de 2026. Lo envié sin adornos. Archivo adjunto y una línea seca. Entidad confirmada. Boris e Irina muertos. Cadabra muerto. Grabación completa. Recomiendo evacuación inmediata de Ciudad Punta Neva. Morales a las 7:42, respuesta inmediata. Despliegue equipo élite anomalías, sección si no. Llegada estimada 11. Mantenga posición. No intervenga. Firma. Comandante Evos. A las 11:23 aterrizó el helicóptero en la explanada del puerto. 12 agentes. Uniformes negros reforzados, máscaras filtrantes, maletines blindados. Pokémon de apoyo. 2 Metagros, Alarcazán de élite, Weavile rastreador, Gengar, Absol. Liderados por Lena Voz, que bajó primero y me miró como si ya supiera que yo era lo único que quedaba vivo de la comisaría. Morales. Entregue la grabación original, el grabador y todo lo que tenga. Informe verbal. Ahora. Les conté todo sin omitir nada. El altar. La runa debajo de la losa. Los patrones que había desenterrado en meses de insomnio. Dolor acumulado, luna nueva, temperaturas bajo -18 grados. Les hablé de los mitos. El vacío inverso, el que caminaba hacia atrás porque Arceus lo había rechazado antes de crear la luz. Les dije que no era Pokémon. Que no era humano. Que se metía dentro y vaciaba desde el interior, que usaba la piel como disfraz. Lena Voz escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo. Evacuación total. Inmediata. El pueblo se vacía antes de que anochezca. Usted no participa en la fase de contención. Se queda en perímetro exterior con su Pokémon y el de Boris. No se acerca al altar. Es orden directa. No discutí. La evacuación empezó esa misma tarde. Helicópteros Black Hawk modificados. Camiones blindados con escolta armada. La gente salió de las casas como espectros. Abrigos raídos, niños agarrados a piernas, ojos hundidos. Algunos lloraban. La mayoría no. Ya habían llorado todo. El pueblo se convirtió en un campo de batalla antes de que el último helicóptero despegara. Se oyeron disparos lejanos. Gritos. Explosiones controladas que hacían temblar la nieve. El altar quedó rodeado de cintas amarillas y focos que iluminaban la losa como si fuera una escena de crimen. El equipo de élite entró. No salió nadie a contarme cómo fue. Solo supe que el ritual falló a medias. Que hubo bajas. Muchas bajas. La versión oficial habló de 3 agentes heridos en contención exitosa. La verdad que se filtró en los pasillos de la PIP, y que nunca se hizo pública, fue otra. 7 agentes muertos, 2 Pokémon de élite perdidos, Lena Voz evacuada en estado crítico con heridas internas que no explicaban. El Morlingón no fue eliminado. Solo se hundió de nuevo en la losa. Sellado temporalmente. Por ahora. Punta Nueva quedó sellada. Zona restringida nivel 5. Nadie entra ni sale sin autorización de alto mando. A mí me llamaron a Ciudad Dorada el 17 de febrero. En la sede central, en una sala sin ventanas, Voz Padre me recibió. Agente Morales. Por recopilación de inteligencia, persistencia en condiciones extremas y entrega de evidencia clave que permitió la contención parcial, se le concede ascenso a Inspector Especial de Anomalías. Medalla de honor por servicio excepcional. Traslado inmediato a la División Central. No jubilación. No pensión anticipada. Trabajo de campo limitado hasta nuevo aviso, pero usted sigue en activo. No sonreí. No di las gracias. Solo asentí. Anderson me apareció en la rueda de prensa 2 días después. Traje impecable. Sonrisa perfecta. El equipo de élite bajo mi supervisión selló la amenaza anómala en Ciudad Punta Neva. Si no puede respirar tranquilo otra vez, no mencionó mi nombre, ni el vídeo, ni las bajas reales. Yo volví a mi nuevo apartamento en Ciudad Dorada con Arcanine y Glalie. Glalie lo había adoptado oficialmente. El Pokémon de Boris giraba lento en el salón por las noches, como si aún esperara que su entrenador volviera.
A veces lo sacaba y lo dejaba flotar junto a la ventana. Arcanine se echaba a su lado, calentando el hielo con su pelaje. Los dos Pokémon se miraban en silencio. El caso se archivó como resuelto con contención parcial. Yo nunca olvidaré esa puta mierda. Cada vez que Glalie cruje en la oscuridad, oigo las costillas de Boris partiéndose. Cada vez que Arcanine gruñe a la ventana sin motivo, sé que el Morlingón no se fue. Solo espera. Porque el ritual no lo mató. Solo lo durmió. Y el dolor siempre vuelve.